Imagina que estás en tu fiesta de cumpleaños, rodeado de amigos y familiares. Siempre te han encantado los payasos, así que has convencido a tus padres para que contraten uno para el evento. El payaso es increíblemente divertido, haciendo trucos de magia y sacando risas a todos. Sin embargo, a medida que avanza la fiesta, empiezas a notar algo extraño. El payaso te observa más intensamente de lo que te parece normal. En un momento, el payaso se te acerca y te invita a su casa para ver algunos trucos de magia adicionales. Tú, emocionado por la oferta, aceptas sin dudarlo. Lo que no sabes es que, al seguir esa invitación, te has convertido en la próxima víctima de Pogo el payaso, que acabará contigo de la forma más brutal que puedas imaginar. Prepárate para descubrir cómo este hombre ocultó su verdadera naturaleza detrás de una sonrisa pintada y un traje colorido. John Wayne Gacy, más conocido como Pogo el payaso, nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. Era el segundo de 3 hijos en una familia de clase media. Desde una edad temprana, Gacy vivió bajo la sombra de su padre, John Stanley Gacy, un hombre alcohólico y abusivo que menospreciaba y golpeaba a John regularmente. Este abuso dejó una marca indeleble en el comportamiento de Gacy, quien siempre anheló la aprobación de su padre, a pesar de nunca recibirla, y aunque su madre y hermanas lo querían mucho, estos abusos comenzaron a dejar huella en la salud mental de John. Gacy era un niño obeso y con problemas de salud, lo que le dificultaba participar en actividades físicas y deportivas. A pesar de estos obstáculos, se esforzó académicamente y socialmente, llegando a ser bastante popular en la escuela secundaria. Durante su adolescencia, Gacy trabajó en diversos empleos, pero su vida personal continuó siendo turbulenta. A los 18 años dejó su hogar y se mudó a Las Vegas, donde trabajó en una funeraria. Fue en este tiempo cuando Gacy comenzó a experimentar fantasías perturbadoras, algunas de las cuales involucraban necrofilia. Regresó a Chicago poco después y comenzó a trabajar como gerente en una cadena de restaurantes. En 1964 se casó con Marlene Myers, la hija de un propietario de franquicia de KFC. La pareja se mudó a Waterloo, donde Gacy se convirtió en un ciudadano respetable y se involucró activamente en la comunidad local. Se unió a los Jaycees, una organización de liderazgo juvenil. Poco a poco iba obteniendo una mayor influencia en su comunidad, y justo cuando parecía que todo iba a acabar bien, comenzó a ir mal. En 1968 fue arrestado y condenado por agredir sexualmente a 2 adolescentes. Al enterarse de esto, su pareja lo dejó. Fue sentenciado a 10 años de prisión, pero fue liberado en libertad condicional después de solo 18 meses por buen comportamiento. Tras su liberación, se mudó de nuevo a Chicago y reanudó su vida normal. En Chicago, Gacy se estableció como contratista y se hizo conocido en la comunidad local. Se unió a la Sociedad de Payasos de Chicago y adoptó el personaje de Pogo el payaso, actuando en fiestas infantiles y eventos comunitarios. Este disfraz de payaso le permitió acercarse a sus futuras víctimas, presentándose como una figura amigable y confiable. Detrás de su sonrisa pintada y su traje colorido, Gacy ocultaba sus verdaderas intenciones. En 1972, Gacy cometió su primer asesinato conocido. Su víctima fue Timothy McCoy, un adolescente que conoció en una estación de autobuses. Gacy llevó a McCoy a su casa, donde lo apuñaló hasta la muerte. El asesinato de Timothy fue muy violento. Gacy lo mató en el suelo del sótano de su casa. Luego, se tomó el tiempo para desmembrar el cuerpo, colocando los restos en bolsas de plástico que fueron escondidas en el espacio del sótano. Este asesinato marcó el inicio de una serie de homicidios que duraría 6 años. Tras 3 años de inactividad, su segunda esposa sospechó que los comportamientos extraños de su marido se debían a que mantenía relaciones con adolescentes, así que se divorciaron, dándole a Gacy la libertad de poder cometer sus crímenes sin ser molestado, ya que nadie lo vigilaba. Gacy tenía un modus operandi bien establecido.
Atraía a sus víctimas, principalmente jóvenes varones, a su casa con promesas de trabajo o entretenimiento. Una vez allí, los drogaba o los ataba, utilizando trucos de magia y juegos para ganarse su confianza. Luego, no se conformaba con simplemente matarlos, sino que primero los torturaba y violaba durante bastante rato, hasta que finalmente los mataba por asfixia o estrangulación. Posteriormente, enterraba los cuerpos en el espacio de acceso bajo su casa. A medida que los años pasaban, Gacy se volvía cada vez más audaz y sádico en sus crímenes. Parecía obtener un placer creciente de la tortura y el asesinato, cada acto alimentando su necesidad de control y poder sobre sus víctimas. El disfraz de payaso no solo era una tapadera, sino también una manifestación de su dualidad, el amable y divertido payaso en público y el monstruo despiadado en privado. Por otro lado, la policía de Chicago comenzó a sospechar que había un patrón, pero la falta de pruebas concretas hizo que la investigación avanzara lentamente y que realmente no estuvieran cerca de encontrar al asesino. La caída de Gacy comenzó con la desaparición de Robert Piest, un adolescente de 15 años. Piest había comentado a sus padres que iba a reunirse con un contratista para discutir trabajo. Cuando no regresó a casa, sus padres informaron a la policía, quienes pronto descubrieron que el contratista era John Wayne Gacy. La policía comenzó a investigar a Gacy, descubriendo que tenía un historial de agresiones sexuales. Obtuvieron una orden de registro para su casa, donde encontraron artículos pertenecientes a otras víctimas desaparecidas. Curiosamente fue arrestado días más tarde por tráfico de drogas. Poco después, Gacy acudió a sus abogados y confesó sus crímenes, harto de la constante vigilancia policial. Llegó incluso a decir que eran sus escoltas y los invitó a su casa. Declaró haber asesinado por primera vez en enero de 1972, cuando al clavar el cuchillo en el cuerpo de Timothy y ver cómo la sangre brotaba del cuerpo, sintió una sensación de excitación y esto comenzó a gustarle. También confesó haber matado a 33 individuos e indicó la ubicación de 29 de los cuerpos a la policía. Estaban enterrados en su propiedad, los demás estaban en ríos cercanos. Durante su juicio, Gacy intentó defenderse alegando locura, afirmando que las acciones fueron cometidas por una personalidad alterna llamada Jack Handley. Sin embargo, ya le habían hecho varias pruebas que demostraban que no estaba loco, y el jurado lo declaró culpable de todos los cargos. El 13 de marzo de 1980, John Wayne Gacy fue condenado a muerte, pero no fue hasta 14 años después que fue ejecutado por inyección letal. Los abogados de Gacy contrataron a un psiquiatra forense para que examinara el cerebro de Gacy después de morir. Los resultados revelaron que no había anormalidades. El especialista afirmó que John no encajaba en ningún perfil psicológico propio de los asesinos en serie y que probablemente la razón de su actuación no se sabrá jamás. Aunque durante el juicio se declaró que Gacy tenía la estructura emocional de un infante. Este caso nos recuerda una vez más, como pasa con otros asesinos en serie que ya hemos visto, que incluso las personas con la apariencia más amable y agradable pueden ocultar las peores intenciones. ¿Qué os ha parecido este caso? ¿Creéis que estaba loco o que tenía una razón secreta para matar? Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis más casos sobre crímenes, podéis darle a like y suscribiros, ya que me ayudaríais mucho.